Muy buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa, saludos cordiales a quienes nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Seguimos con nuestro programa Enlace Latinoamericano Europeo y les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Hoy tenemos el privilegio de estar con un invitado especial, el ingeniero y ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel. Mi nombre es María Calle y me encuentro en Italia. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema Perspectiva de Progreso, un encuentro con Jorge Glas en tiempo de crisis. Jorge Glas es ingeniero en electricidad y electrónica por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Durante el gobierno de Correa fue eje clave en el impulso de proyectos de infraestructura, desarrollo tecnológico, enfocándose en innovación y progreso social. Fue gerente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad, dirigente del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. En 2013 ganó las elecciones como vicepresidente junto a Rafael Correa, mando que duró hasta enero de 2018, momento donde inició una dura persecución política y lawfare que lo obligó a la reclusión indebida. Actualmente es miembro de la Revolución Ciudadana y conduce el programa Glas en línea en Radio Sonorama. Dicho esto, ahora le paso la palabra al ingeniero Jorge Glas, recordándole que cuenta con unos minutos. Se fue el audio, María. Audio. Tiene la palabra. No se preocupe. Bueno, muchas gracias María y muchas gracias a todos los que están conectados y se van a conectar en el transcurso de este foro. Y qué maravilla, yo soy ingeniero eléctrico, especialización en electricidad, mención en telecomunicaciones. Ahora solo le dicen ingeniero en telecomunicaciones, antes las carreras duraban 6 años, así que nos dan muchas ciencias duras. Y para mí es maravilloso poder tener este tipo de eventos en donde, caramba, estamos en distintas partes del mundo. Yo soñaba con esto en los 90, yo daba conferencias de lo que se llamaba la convergencia, la integración de los protocolos de comunicación, de las plataformas sociales. No pude prever, eso sí, el enorme impacto de las redes sociales en el comportamiento humano más allá de las tecnologías. Siempre digo que las redes sociales convirtieron al mundo más horizontal, porque ¿en qué momento de la historia hubiera sido posible que un sencillo portero de un edificio le escriba un mensaje por X, por tweet, a un presidente de la República u otro presidente de otra república, que lo lea en tiempo real y que lo conteste? Entonces toda la sociedad se vuelve más plana, hay otros efectos o colaterales, nos abrazamos menos, nos tocamos menos, nos conversamos menos. Yo veo a veces entro a un restaurante y veo que hay 4 personas en una mesa y las 4 personas están viendo su teléfono móvil. Ninguna está en la reunión, están con otras conversaciones o con varias conversaciones. Es inevitable, cosas de la tecnología. Para los que han leído el libro en 1984, ven que el ojo del gran hermano se hizo realidad, pero no por un estado totalitario, sino porque voluntariamente decidimos ponernos una cámara en los bolsillos para ser localizados y para subir nuestra vida privada y exponerla y interactuar y compartir en base a ella. El desarrollo, el enigma del desarrollo es el título del libro que todavía no puede concluir el presidente Rafael Correa por sus innumerables actividades, su militancia, su liderazgo fuera del Ecuador, por la persecución política que ustedes conocen. Quiero saludarlos a todos, me pongo a la orden para ojalá que pueda contestar todas las preguntas, ojalá que tenga la capacidad de hacerlo. Me encuentro muy activo, tenso sí por mis temas judiciales, la persecución nunca se ha detenido en mi contra, ya hace pocos días cumplí 1 año libre después de haber estado 5 años y 4 meses en la cárcel. Injustamente, han habido hitos importantísimos, todas las supuestas pruebas que usaron en mi caso de Odebrecht fueron anuladas no desde la justicia ecuatoriana, sino de la justicia brasileña, declarándolas inválidas y nulas, extendiendo los beneficios de la nulidad que benefició al hoy presidente Ignacio Lula da Silva. Yo soy el primer extranjero, es decir, no brasileño, que ha solicitado esa extensión de nulidad y me la concedieron y todavía vienen más cosas y esa extensión de la nulidad ya formalmente fue notificada a la Fiscalía de Ecuador. Veamos qué hace el Ecuador, no tengo mucha expectativa, no tengo mucha esperanza, tampoco tengo apuro, pero a mí la historia ya me juzgó, a mí la historia ya me absolvió, es lo que yo creo firmemente. Y además también creo que Dios y la historia ponen cada cosa en su lugar y en mi caso, a Dios gracias, no se ha demorado mucho tiempo. Encantado de verlos y atentos a la dinámica de este encuentro. Excelente. Estimado Jorge, buenas noches desde Europa. Otra vez, Elizabeth Sainz te saluda desde Alemania, ¿sí? Bueno, hablando de nuestro país, de nuestro paisito, Ecuador, en los últimos 6 años, el Ecuador ha enfrentado una crisis multidimensional, marcada por corrupción, tú ya lo dijiste, por persecución política y por desafíos económicos, socioeconómicos enormes, ¿sí? Estos problemas han desencadenado una de las peores crisis de violencia en nuestra historia, realmente. Algo inédito, algo sin precedentes. Grupos criminales en alianzas con carteles internacionales, ha aumentado la violencia, tenemos el tráfico de drogas. Bueno, se ha llevado al Ecuador a tener una tasa de homicidios realmente
la más elevada de la América Latina. Además, la violencia, la inseguridad económica está impulsando cada vez más a que muchos de nuestros compatriotas forzadamente otra vez emigren. Miles de ecuatorianos huyen en busca de oportunidades. Estimado Jorge, ¿qué medidas tomaría, o qué medidas concretas, más bien dicho, tomaría el gobierno, debería tomar el gobierno actual de el señor Noboa para restaurar esta confianza, para restaurar la seguridad en el Ecuador y para evitar así que más compatriotas sigan saliendo, sigan emigrando, bueno, bajo las condiciones que nosotros ya conocemos, que son realmente deplorables? Gracias. Bueno, Elizabeth, tu pregunta abarca muchas cosas. No vamos a abstraernos de la realidad económica, del desempleo, de la pobreza que vive el Ecuador, del tema de la violencia. Sin embargo, yo sí los analizo por cuerdas separadas porque el crimen organizado ha infiltrado el Estado ecuatoriano, ha infiltrado las fuerzas del orden en el Ecuador, ha infiltrado el Estado, el sistema financiero, al gobierno. Tenemos un nuevo presidente, esperamos que le vaya bien porque eso es lo que exigimos todos los ecuatorianos, se llama democracia. El pueblo ecuatoriano una vez más ha elegido por una opción de derecha. Hay una reforma tributaria en marcha como ley económica urgente que no resuelve para nada, ni de lejos, los problemas de la caja fiscal, del déficit presupuestario que tiene el Ecuador, que es brutal, y podremos hablar de eso en el transcurso de este encuentro. Así que tenemos una realidad socioeconómica. Mi hijo mayor tiene 21 años. A este momento, la mitad de la promoción de su colegio, chicos de clase media, ya salieron del Ecuador. Ya no están aquí, ni siquiera quisieron quedarse a estudiar en la universidad. Prefirieron irse de emigrantes ilegales a países como Canadá, Estados Unidos y Australia. Ellos ya no están en el Ecuador. O sea, el que se puede ir se va. No hablemos de esos pobres migrantes que atraviesan esta selva del Darién en Panamá, en un largo éxodo tortuoso donde mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres, son extorsionados, son tratados como ganado, como animales, en un intento desesperado de alcanzar dinero para mantener a sus familias, mientras los migrantes siguen sosteniendo la balanza comercial del Ecuador con sus remesas. El momento del Ecuador es dramático, y bien tú hacías referencia a que es un problema multidimensional, multifactorial. Para expresarlo en términos más sencillos y más criollos, aquí se vive un despelote. Disculpe para las personas que son sociólogos, técnicos, pero es que yo como ingeniero y viviendo en Guayaquil, Dios mío, cuando mi hijo está en las calles, que es todos los días, mi hijo trabaja de pasante en un estudio jurídico, mi hijo mayor, uno vive con el corazón en la garganta. Dios mío, protégelo, cuídalo, que nada le pase. Aquí se viven secuestros, matan niños, niñas. Este país comenzó a descalabrarse con la traición de Moreno y con la prisión para Jorge Glass por haber denunciado tempranamente la corrupción de Moreno, que fue desgraciadamente verificada durante los 4 años de Moreno el traidor. Este país se terminó de arruinar en el momento en que entregaron las llaves de los pabellones de las cárceles a los presos. Y por decirle esto, mi vida corre peligro. Yo estuve adentro, yo sé cómo funciona. Aquí que hay que actuar con firmeza, respetando los derechos humanos, pero aquí hay que reventar al crimen organizado. Y eso solamente pasa por una decisión política, que no la quiso tomar el presidente que ya se fue, Lasso, que no la quiso tomar Moreno, el traidor y sinvergüenza, y que debe tomarse ahora en este momento porque el país no aguanta más. Hay que enfrentar el crimen organizado. Para términos tácticos reales, la provincia de Esmeraldas ya no es parte del Ecuador. Ya no tenemos control soberano sobre la provincia de Esmeraldas, sobre el cantón Durán. Guayaquil, por la enormidad de su tamaño, su población, no se puede decir que está completamente tomada por el crimen organizado, pero aquí los vacunadores, y explico el término para los que no lo comprendan, los que exigen, extorsionan hasta los niños de los colegios públicos pidiéndole $1 diario para no matarlos o no golpear. De ahí pasan a la tienda de barrio, al bazar de barrio, al pescador artesanal, al bananero, al cacatero, al constructor. Ya entregan factura. Aquí la vacuna es con factura para que sea deducible el impuesto a la renta. Eso es lo que vive el Ecuador. Aquí no hay gobierno. Hasta ahora no hay. Cosas positivas. La ministra de Energía, la Nobel ministra de Energía, que no es experta en energía, pero que por lo menos ha tenido la frontalidad de decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Lasso mintió, el gobierno de Lasso mintió. No va a haber energía hasta que llueva. Si no tuviéramos Coca-Cola, Sinclair, los apagones serían de 10 horas al día, ya retrocediendo casi a la época de las cavernas. No hay energía. No va a haber, y es muy probable que Colombia deje de vender energía al Ecuador en diciembre cuando se radicalice el estiaje, es decir, la disminución de caudales hídricos de sus represas, porque Colombia, como todo país, y es normal, priorizará la energía para su pueblo y no para venderla a un país vecino. Ahorita que nos están acolitando con un sobreprecio como del 35-40% en el costo de energía históricamente pagada a Colombia, tenemos apagones todos los días. Usted hacía referencia a que tengo un programa de radio, no puedo salir en vivo porque a esa hora no hay luz en el estudio.
y comenzamos a ver, ustedes son muy jóvenes, yo recuerdo desgraciadamente la década de los 80 y los 90 con los motores en las veredas de Guayaquil, de Manta, de Puerto Viejo, de Quito, de todos lados, arrancando y tratando de trabajar la cantidad de negocios cerrados porque no pueden facturar ya los edificios y los negocios. Antes se modelaba un generador de emergencia, cuando hubo energía eléctrica en abundancia, pues era un sobrecosto. La gran pregunta que me hago en este momento es ¿quién va a pagar el sobrecosto de producción o lo que dejas de producir porque cierras tu negocio porque no hay energía? ¿Será el sector productivo? No, señores, tiene que responder el Estado. Tiene que haber una compensación por ese aumento de costos de producción o porque cierras tu negocio. Ya basta de que el pueblo ecuatoriano, el sector productivo incluido, tiene que sufrir las consecuencias de la falta de gobierno, de las políticas neoliberales, que significa sálvese quien pueda, arréglate como puedas, yo te ofrezco, busca quien te dé. El Ecuador se vive la anarquía y el caos. Hay un momento de esperanza, hay un gobierno nuevo, se acabaron las elecciones, ahí estamos también para construir como siempre y defender al ciudadano como un político progresista, que es lo que soy, y al movimiento político al que me debo de toda mi vida. Y aquí estamos, tratando de construir mientras cuidamos que no nos maten y nos roben y mientras aprovechamos mientras se pueda trabajar cuando no hay apagones. Jorge, es realmente lamentable lo que está pasando en el Ecuador. Hemos visto los apagones que están causando un sinnúmero de problemas, sin mencionar que las personas están perdiendo sus negocios muchas veces, personas que se endeudan para comprar cositas pequeñas como una refrigeradora y se dañan y ya no se pueden arreglar. Entonces es bien triste lo que estamos viendo al momento. Pero usted mencionó algo muy interesante, ¿no? Este tema acerca de Moreno y la traición de Moreno. Y esto yo pienso que fue el inicio de lo que estamos viendo ahorita y es una venta completa del país, incluyendo la posición de Diana Salazar en ese puesto tan clave que ha hecho que mucho de lo que vemos, incluyendo la violencia y el nivel del crimen que estamos viviendo en el Ecuador, haya explotado este nivel, ¿no? En términos de eso, ¿usted qué piensa acerca de qué responsabilidad tiene la fiscal Diana Salazar en el manejo de las investigaciones y los casos pendientes que han contribuido a la crisis actual? O sea, ¿cómo vemos este tema de León de Troya, el Gran Padrino, los INA Papers, los Pandora Papers, los narcogenerales, Villavicencio? O sea, pudiéramos estar aquí toda la noche y no pudiéramos terminar tal vez de enumerar los casos que quedan pendientes, sin mencionar que ahora somos uno de los mayores lavadores de dinero en Sudamérica y tal vez incluso en el mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, el sistema de justicia ha fracasado. En el momento en que hay un inocente preso por su filiación política o por haber denunciado la corrupción, el sistema de justicia ha fracasado. El momento en que tienen a una persona 5 años preso para que luego salga y diga, uy, se cayeron las pruebas de Brasil, ha sido inocente, y los 5 años en la cárcel, el sistema de justicia ha fracasado. Cuando lo sentencian a Rafael Correa y a Jorge Glass por influjo psíquico, por el amor de Cristo, estamos en el siglo XXI. Yo quizás no lo acepto, pero comprendo que este tipo de sentencias por los sistemas de justicia en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, quizás por ahí comienzo del siglo XIX, hasta ahí nomás, pues. ¿A dónde estamos? De que hay una sentencia vigente en el Ecuador por influjo psíquico, que es que somos Calimán, somos Mandrake, o tengo que, Chris Angel, uno de esos nuevos magos para que sea comprensible, David Copperfield, para que sea comprensible para las nuevas generaciones que no saben quién es Calimán. Eso está sucediendo en el Ecuador. Yo en este momento estoy arriesgando mi libertad por hacer esta entrevista con ustedes, porque yo soy el que está acá, pero créame, yo trato de recuperar mi vida, recuperar el tiempo perdido con mis hijos, es imposible, disfrutar de mi madre, que la encuentro ya hoy de 86 años, asimilar que yo no pude enterrar a 11 seres queridos mientras estuve preso, entre ellos mi padre, mi mamá, mi segunda madre, mi nana, mi mamá está viva, pero mi padre no lo pude enterrar, 7 tíos, tías, mi entonces suegra. Caramba, qué alta factura, y siempre retumba en la mente de los ecuatorianos, y eso deberíamos repetir todos los días cuando Lasso, candidato, dice hay que descorreizar el país, así nos cueste la economía. Bueno, nos costó la economía, el empleo, la seguridad, la carretera. Usted sabe que hay un acuerdo ministerial que no ha sido derogado todavía por el presidente Noboa, que ordena que se entregue un libro para cada 3 niños. Un libro para cada 3 niños. Yo, escandalizado, denuncié el tema en mi programa de radio y resulta que vino la aclaración del Ministerio de Educación al día siguiente, no derogando el acuerdo ministerial, ratificándolo y diciendo que se entrega un libro para cada 3 niños con el afán de que se fomente la cooperación entre los chicos en las clases. Así está el Ecuador. Nos costó, repito,
el empleo, la economía, el trabajo, las carreteras, puertos, aeropuertos, aquí no se consiguen ni siquiera pasajes para viajar entre Guayaquil y Quito. Esa es la realidad del Ecuador. La policía mendigando a los municipios que le compren unas motos, unas balas, unos chalecos que recondicionan las UPC que hizo la Revolución Ciudadana, las unidades de policía comunitaria. Así estamos. La policía mendigando. Mire, el Estado Central, acabo de tener una entrevista, el día de hoy son las fiestas de Quito. Felicitaciones a quiteños aquí conectados. Yo viví 10 años en Quito, mi segundo hijo es quiteño. Conversaba con una concejal y me decía que el gobierno central le debe a Quito nada más y nada menos que 300 millones de dólares. No le paga el gobierno central al municipio de la capital de la República. Conversaba con el alcalde de Quevedo a pocas horas el día de hoy. Me dice, yo 4 meses no puedo pagar sueldo, 3, 4 meses. ¿Se imagina usted ese descalabro? Y que en medio de ese descalabro, regresando al ejemplo de Quito, de que el gobierno central no le paga 300 millones al gobierno municipal y que la Policía Nacional, que tiene que recibir también dinero del gobierno central, vaya a mendigar a un municipio y todavía con el comentario dice, y aporten porque si no Quito se convierte en lo que es Guayaquil. ¿A dónde estamos? ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde por la deuda externa e interna? Tanta fue la cantaleta del gobierno de Moreno, el traidor, que decía que la deuda eran 70.000 millones. Ya, pues, ¿dónde están? Pues resulta que Correa, ahora sí, todos sabemos, dejó la deuda en 37.000 millones de dólares y que ahora está en 80.000 millones de dólares y que ya no se puede pagar. Así que ya estamos haciéndole así al Fondo Monetario Internacional para que venga con sus recetas. No se puede pagar. Eso es impagable. Por un lado, yo no satanizo la deuda. Las deudas son buenas cuando son para algo. Usted tiene un balance con activos y con pasivos. Usted se endeuda para comprar una casita en 50.000 dólares. Registra en los pasivos 50.000 dólares de deuda. Pero en los activos, usted registra la casa. Hay un bien, hay un activo, la casa de 50.000 dólares en el activo y en el pasivo hay una deuda de 50.000 dólares. Usted paga la deuda y queda la casa. El gobierno progresista, la década progresista, Rafael Correa, se hicieron carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, fibra óptica, internet, 10 hidroeléctricas, 5 termoeléctricas, repostación de refinería, inicio de refinería del Pacífico, y un largo centros, hospitales, subcentros de salud y un largo etcétera que nos pasaríamos horas y horas y horas. Se usó bien la deuda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir un hospital hoy que construir un hospital en 10 años. En el medio se muere gente. No es lo mismo construir un colegio del milenio hoy que construirlo después de 10 años, porque se pierden 10 generaciones de educación. La deuda sí es necesaria para poder alcanzar el desarrollo. Estados Unidos tiene una relación deuda-Producto Interno Bruto de más del 100% para seguir financiando su modelo de desarrollo. El problema es que aquí la deuda pasó de 37.000 millones a 80.000 y no hay nada, no hay una vereda, no hay un bordillo. Por ahí hay un poste eléctrico con la placa de Lazo, el presidente que ya se fue. Y nada más. ¿Dónde está la plata? Y el país sumido en el caos, el desempleo, la desesperación, la inseguridad. Ya la gente aquí no se perturba por ver una noticia. Y otro decapitado más fue encontrado en Santo Domingo. Y un cuerpo descuartizado en Durán. Y un colgado en el Tena de un puente. Y tendemos en la naturaleza humana a normalizar lo aberrante. Yo veo a mi viejita, a mi madre, 86 años, que ven que han descuartizado a un adolescente y no veo que se le cambie el rostro porque es noticia de todos los días, desgraciadamente. Pero esa es una pequeña radiografía, un estado de situación de lo que estamos viviendo y lo que tiene que enfrentar el pueblo ecuatoriano. Sí, es lo que dice Jorge Glass con respecto a lo que sucede ahora en nuestro Ecuador. Es realmente horrible lo que sucede. Tú decías algo de que se ha normalizado lo aberrante. Sí, yo también me doy cuenta que se está naturalizando la violencia, ¿no? ¿Qué es eso? Que ya la gente como que no se asusta. Yo vengo de Esmeraldas y lo que oigo de mi tierra realmente me duele en el alma, ¿no? Es terrible, sobre todo ver cómo la gente joven, los niños están sufriendo con todas las olas de violencia. Sin embargo, y a pesar de todo ese descalabro que vivimos, vemos, no sé, como migrantes observamos desde afuera y realmente con preocupación que cierta agrupación política en Ecuador está promocionando a Diana Salazar, que es la actual fiscal de la nación, como potencial presidenciable para el 2025 y nosotros nos preguntamos qué es eso, porque la señora, como ya vimos, pues no hace nada. Nos preguntamos qué lectura le das tú a esto. Que se descubre una agenda política que tiene su derecho a lanzarse a ser presidenta y que vea cómo responde el pueblo ecuatoriano. Se llama democracia. No es perfecta, pero es lo que hay. Es lo que hay en estos tiempos. Yo creo que habrá ya algún momento de la historia elevar un debate sobre los sistemas de democracia, pero esa es la democracia que está vigente en el Ecuador y cualquiera puede aspirar a cualquier cargo de elección popular, más allá de cualquier cosa. En fin, que corra, que se lance para presidente. Bueno, tenemos una pregunta desde Hamburgo. Marta Armijos, por favor. Puedes abrir tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por estar con nosotros. Las declaraciones que ha hecho el ex ministro Santos Alvita son vergonzosas, pero
por decirlo menos. Por decirlo menos. Sí, es criminal, se podría decir inclusive. Pero él lo que trata de hacer entre líneas es no es que solamente miente, sino que quiere llevar el mensaje de que es el Estado el que ha fracasado y que hay que llevar necesariamente a las privatizaciones. ¿Qué lectura le da usted a eso? ¿Y qué mira usted, qué cambios podrían haber bajo el actual gobierno? Esa sería una pregunta. Y la siguiente sería, hay una propuesta de un ex compañero nuestro de L, un migrante también, un migrante retornado, digamos, que estudió acá en Europa, que hizo su PhD, trato de encontrarlo ahorita, sí, él le acaba de escribir a una de las asambleístas, él se especializado justo en estos temas de energía, él se llama Diego Moya, y él escribe y pide que se organice un panel de expertos de la academia y de la industria, pero que no sean ni autoridades, ni gerentes empresariales, toda esa gente no, solamente gente de la academia para discutir, para asesorarse sobre el tema de la energía y el petróleo y para asesorar sobre la crisis. Pues él también dice, se está viendo con preocupación que la ministra de Energía se acerca más a los industriales para la autogeneración, privatización, y al BID para pedir asesoría en lugar de energéticamente invertir en capacidad instalada, como bien lo demostró la Revolución Ciudadana. ¿Qué dice usted al respecto? Muchas gracias. Voy a tratar gracias por la pregunta, voy a tratar de explicar un poco el escenario en materia energética, porque me preguntaban en esta mañana, hora de Ecuador, en una entrevista muy intensa de radio, que me decía, oiga, pero tantas hidroeléctricas y no hay luz. Digo, espérate un ratito, si no hubieran esas 10 hidroeléctricas, no terminaron una, Toachi Pilatón, los apagones serían de 10 horas diarias, al menos. Segundo, hechos, pero que son, como le puedo decir, de cajón, decimos aquí en Guayaquil. La demanda eléctrica en el Ecuador crece entre el 3 y el 5% anual. Eso es lo normal. O sea, aquí no hay política, magia, quiromancia, no tenemos que ser Calimán para saber que la demanda crece, el consumo de energía eléctrica en el país crece entre el 3 y el 5% anual. Eso significa, números más, números menos, que cada año debieron instalar entre 200 y 400 megavatios. Instalaron cero. Yo, a manera de sátira, digo, hubieran por lo menos puesto un monito a pedalear para que genere 10 kilovatios, alguna cosa. Cero. No se instala un megavatio desde el año 2017. Han pasado 6 años. Porque estuve frente a los sectores estratégicos con el presidente de Correa, un plan maestro de electrificación al 2030. La visión, hasta con los estudios hechos de la hidroeléctrica Cardenillo, del proyecto del río Zamora. Solo Coca-Cola Sinclair genera 600 millones de ahorro al año. Cada año. Esta era la mesa servida que le dábamos a Moreno el traidor. Pero no hicieron nada. Es más, quisieron hacer una cuasi privatización, metiendo en un fideicomiso toda la facturación de todas las empresas eléctricas de distribución, más de $1.000 millones al año. ¿Para qué? Para priorizar el pago de la energía eléctrica más cara de los paneles solares. Yo saludo la iniciativa del compañero de crear un foro solo de técnicos. Discrepo, porque de nada sirve un foro solamente técnico y académico, y voy a hacer una crítica a la academia, si es que el poder político no se empodera de ello, no lo asume, lo escucha, lo entiende. Yo en mi programa de radio lo decía todos los días, señor ministro Santos Alvite, si no sabe, pregunte pues, que yo le explico. Yo sé lo que hay que hacer porque además lo dejé escrito en el plan maestro de electrificación al año 2030. Mi mente estaba en el futuro, porque para que un país se desarrolle tiene que tener carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, agua potable, control de inundaciones, conectividad. ¿Por qué no pueden ser normales? ¿Por qué no pueden entender lo evidente? Decía los Thundercats de Leono, creo, en la serie esta de los 90, serie animada, Espada del Augurio, muéstrame más allá de lo evidente. Si la demanda crece entre el 3 y el 5% anual, normal, si hay un estiaje, ¿qué es un estiaje? Un estiaje es la disminución del caudal de los ríos que alimentan, en este caso, las represas. Todos los años hay un estiaje entre octubre y marzo. Eso también es de cajón. Y cuando a mí hace unos 6, 7 meses trabajadores del sector eléctrico que tuvieron la gentileza de visitarme, me entregan un balance energético, una hojita, y yo veo el papel y a los 7 minutos le digo, Dios mío, va a haber apagones. Sí, ingeniero, pues aquí está clarito, no hay energía. Y si ya estaba anunciado que iba a haber un fenómeno del Niño que representa lluvias en la costa, pero sequía en la vertiente amazónica, era evidente que se iba a ir la luz, como decimos nosotros, que hasta esa semántica los medios de comunicación nos quisieron imponer, porque los llamaron desconexiones puntuales de energía. A usted no se le va la luz. No, eso es mentira. Usted está equivocado, querida Marta. No, a Jenny, aquí veo a Etienne. No, no.
a usted no se le va la luz, es una desconexión puntual de energía. Y así lo repetían todos los medios, en vez de decirle apagones. Usted se imagina en el gobierno de Correa una situación como esta, apagones en primera página de todos los periódicos. Nos regresaron 20 años atrás, tenían que terminar Toachipilatón, tenían que instalar plantas termoeléctricas. Solo el ahorro de Coca-Cola Sinclair, el ahorro del sistema energético nacional era de $1.300 millones al año, mi querida Marta, querida audiencia. 1.300, 1.3% del Producto Interno Bruto. Esa era la mesa servida. ¿Qué había que hacer? Ejecutar el plan maestro de electrificación, construir Cardenillo, terminar Toachipilatón. 2 o 3 termoeléctricas, no tuviéramos este problema. Yo mucho me temo que se va a agravar. Aquí tengo anotado un tema de materia energética. Le voy a explicarle un poquito lo de la autogeneración, los de los industriales. El tema en la materia energética, en materia del petróleo, resulta que estamos produciendo la misma cantidad de petróleo que hace 25 años. ¿Sí se acuerdan cuando Lazo, el que se fue, dijo que íbamos a producir 1 millón de barriles al día, haciendo gala de su suprema ignorancia, porque el señor es un ignorante, no quiero ser ofensivo, pero él ignora con todos los temas de desarrollo, de gestión pública, administración, de salud. Y como él es un millonario, un ricachón, le vale madre porque él en su casa tiene un generador privado y en sus bancos tiene generadores privados. Él no hizo lo que tenía que hacer, como no lo hizo tampoco Moreno el traidor. Al ministro de Energía ya da hasta ternura ver a esa persona de 83 años quejándose y lamentándose de sí mismo. Dice un refrán, nadie puede argumentar como excusa su propia estupidez. Disculpe que utilice un poco de palabras guayacas en mi intervención. Yo no dejo de serlo y de ser un técnico. Yo soy un técnico que se hizo político, no soy un político que quise presentarme como técnico. Son dos cosas completamente distintas. Yo sabía lo que había que hacer por este país y lo hice con mi hermano, compañero y amigo Rafael Correa Delgado, líder de un proceso histórico que eso lo tiene en el exilio, no puede regresar a su país. Qué diferentes fueran las cosas. Esto de acudir al sector industrial es una quimera. ¿Qué es lo que dicen? Las industrias sí tienen generadores de respaldo. Primero, hay un sobrecosto, ¿verdad? Tienen que comprar diésel para estos generadores que estén trabajando. Lo que siempre se apela en una suerte de voluntarismo incompetente, es decir, todas estas industrias que tienen generadores que generen 24 horas y que entreguen la energía al sistema interconectado. Eso no es así de fácil. Cuando tengan que acabar las conexiones para poder entregar energía, se habrá acabado el estiaje en marzo. Mi opinión es que los apagones van a continuar hasta febrero. Y no porque hagamos algo como país, sino porque va a llover. Bueno, es lo que nos dice Jorge Glass Espinel, que está hoy con nosotros. Desde la audiencia tenemos un par de preguntas todavía. Etienne, desde Francia, por favor, tu pregunta y tu micrófono. Gracias, Elizabeth. Buenas noches, Jorge. Qué gusto tenerle aquí en este conversatorio. Se habló de transformación eléctrica, ¿no? En Ecuador, de su experiencia como vicepresidente del Ecuador, y quiero aprovechar su harta experiencia en este tema sobre otro tema que me doy cuenta que no se trata mucho, sino solamente durante las elecciones presidenciales, que es el tema de las inversiones extranjeras privadas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que Daniel Noboa nos habló de que iba a traer a grandes empresas estadounidenses, ¿no? Como McDonald's, etcétera, ¿no? Que para mí considero que no son empleos de calidad. Podemos debatir sobre este tema, ¿no? Pero mi pregunta, o sea, Ecuador históricamente ha tenido problemas para atraer inversiones extranjeras, ¿no? En Ecuador. Lo que necesariamente afecta la creación de empleo. Y, por ejemplo, Daniel Noboa con su reforma laboral y económica quiere crear zonas francas y eliminar ciertos impuestos como la salida de divisas, que son ideas que siempre fracasaron, ¿no? En Ecuador. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué otras estrategias podría Ecuador considerar para atraer inversionistas extranjeros? Y si sería útil que el gobierno establezca entre empresas en sectores como el turismo, la industria o la tecnología, que es difícil atraer inversiones privadas. Aquí en Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene el Banco del Pacífico, que es un banco, ¿no? Y que pertenece al sector bancario, pero que es una empresa exitosa pública. Así que quería conocer su opinión sobre esto. Gracias. Mira, respecto, hay varias preguntas. Respecto a lo de las zonas francas, lo he dicho en varias entrevistas, eso me suena a chicle masticado varias veces. Creo que en cada ley económica urgente se inventa un nuevo nombre para las zonas francas porque con eso va a venir la inversión extranjera a millares surgir, como dice nuestro himno nacional. Y nunca ha ocurrido. ¿Qué se requiere para una inversión extranjera potente?
más allá de los recursos naturales no renovables, más allá del petróleo, del cobre, de la plata, del oro, que son recursos naturales no renovables que a Dios gracias tenemos, que a Dios gracias tenemos. Un inversionista requiere estabilidad política. Cuando usted hace un due diligence, yo soy estructurador de proyectos, usted dice, bueno, el costo, esto, riesgo, el tema tributario creo que está en cuarto, quinto o sexto lugar, dependiendo de la banca de inversión. ¿Por qué? Porque queda claro que ante una gran inversión inicial que tiene que ser amortizada contablemente, tienes un enorme escudo fiscal, no quiero ser tan técnico, natural. Si yo voy a invertir $100 millones en una planta, no sé, pues de fabricación de teléfonos móviles, esa inversión tiene que ser contablemente amortizada en el tiempo y eso constituye un escudo fiscal. Así que créanme que estos efectos fantasiosos de las zonas francas aquí en el Ecuador no funcionan. Peor cuando tenemos una economía dolarizada, cuando tenemos otros países que se han especializado en coser camisas, en poner botones para pantalones y cosas de esa naturaleza que, como usted bien indica, no genera empleo de calidad. Así que esto de la zona franca yo creo que es el típico adorno que ponen en cada reforma tributaria. Lo segundo, el Ecuador debe enfrentar un proceso de industrialización tardía. ¿A qué me refiero? Ha habido la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la industrialización de los tigres asiáticos, y el Ecuador estaba encaminándose a una nueva revolución industrial o una verdadera revolución industrial en el Ecuador. Porque todos me recuerdan por las hidroeléctricas, pero se olvidan de que yo estuve frente a la Estrategia Nacional del Cambio de la Matriz Productiva, que no era otra cosa que una agenda de desarrollo de industrialización tardía para el Ecuador, específicamente diseñada para el Ecuador, con estudios hechos para Ecuador, en donde el pensamiento de Glass le estorbaba a cierta élite porque pretendía elevar el componente del Producto Interno Bruto Industrial del 11 al 12% al 18% como en Colombia. Ah, Glass terrorista, Glass está loco, no se puede. Claro que se puede. ¿Y cuál es el primer paso para que el país por lo menos esté en el mapa, en el radar de los grandes inversionistas? Un país con estabilidad política, con seguridad ciudadana, con educación y salud garantizada para sus empleados, con electricidad, con carreteras, con conectividad en aeropuertos, puertos, con fibra óptica, internet en todos lados, con el talento humano, por eso más de 20.000 becarios alrededor del mundo formándose en ciencias duras principalmente, pero en todas las carreras, para que exista más talento humano aquí en el Ecuador, para que venga, por ejemplo, una siderúrgica, una empresa astillero, todo eso, polos de desarrollo agroindustrial, todo eso estaba en la Estrategia Nacional de Cambio de Matriz Productiva. Solo tenían que seguir el plan. No lo hicieron. Y ahora no hay ni luz. ¿Cómo yo le digo seriamente a este foro que el Ecuador va a recibir inversión extranjera cuando no hay electricidad? Y cuando la vacuna es por factura, la extorsión es por factura, deducible el impuesto a la renta. No va a venir en un gobierno de 15 meses, no va a venir la inversión extranjera. Eso es mentira. El que lo está imaginando está profundamente equivocado respecto del criterio ajeno. Yo estuve 10 años en el poder y he estructurado proyectos toda mi vida. Nadie va a venir a invertir este país con inseguridad, sin energía eléctrica y en un gobierno de 15 meses. Eso es mentira. Así que las acciones de este gobierno tienen que estar orientadas a recuperar la confianza pública, la fe pública, como yo la califico, recuperar la seguridad, pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados, poner liquidez mediante obra pública en el sistema económico, en el circulante nacional, en una suerte de desarrollo de neo-keynesianismo para el Ecuador, un modelo neo-keynesiano, para que haya más liquidez. ¿Y por qué es tan difícil entender? Si yo tengo un empleado con más dinero en el bolsillo, va a ir a la tienda de la esquina, va a comprar productos, el tendero va a vender más, entonces el tendero va a comprar más alimentos o productos al distribuidor, el distribuidor va a comprar más productos a la fábrica tiene que aumentar producción, por lo tanto tiene que contratar más empleados, luego hay más empleo de calidad, luego hay más ciudadanos con dinero en el bolsillo y así se mueve el círculo virtuoso de la economía. Por Dios, ¿por qué es tan difícil? Todo por defender unas doctrinas neoliberales que no han funcionado ni en ninguna parte ni en Estados Unidos. Vaya a ver usted el bloqueo que le está haciendo Estados Unidos a una empresa china, a Huawei, con tal de que no instale el desarrollo de 5G en el mundo y que me vengan a mí a hablar de libre mercado. Y es legítimo que todo país defienda su derecho a la innovación local, al talento humano local, a la tecnología local. Es legítimo. El Ecuador, mi país, tiene que enfrentar un modelo de industrialización tardía. El plan estaba hecho. Ahora, honestamente, sin electricidad y inseguridad y sin talento humano, no va a pasar nada. Toca dar un giro de timón muy radical en el Ecuador para volver a estar en el mapa y no estar en las noticias como los países más inseguros de América Latina y el mundo. Lamentablemente tengo que decirle, me duele mucho como ecuatoriano y como nacionalista que soy, como un hombre progresista. Me duele mucho, pero esa es la realidad. Aquí no va a venir la inversión extranjera en esto. Absolutamente, Jorge. Nosotros que estamos fuera del país, los migrantes, vemos exactamente la situación como se está viendo en el mundo entero y la imagen que tiene el Ecuador ahora no es la imagen que el Ecuador tenía antes. Estamos hablando de miles de muertos, de violencia que es una cosa del día a día. La BBC tiene un programa en el que publica
casi a diario los problemas que está sufriendo el Ecuador, sin mencionar las varias crisis carcelarias que ha tenido el país y las matanzas que ha sufrido el país por la... Dímelo a mí que tuve que... Algo pasó, Jorge, hemos perdido el audio. Se ha quedado congelado, ¿no? Y tenemos que esperar un minuto, esperemos que Jorge pueda reingresar. Lamentablemente parece que hay una falla técnica. Pienso que es algo de, Puede ser uno de los problemas de energía, ¿no? sí, puede ser, o también puede ser que tal vez le bloquearon el link, entonces esperemos para ver qué pasa. Y mientras tanto, me gustaría aclarar a las personas que han escrito amablemente su pregunta en el chat y que han alzado su manito, pues por el formato que tenemos hoy, que es más bien tipo entrevista, no podemos darle la palabra a todos, por un lado, y por otro lado, Jorge Glass cuenta con poco tiempo disponible. Nosotros esperamos que nos regale todavía unos 10 minutitos siquiera, vamos a ver si se vuelve a conectar. Entonces, es imposible ahora concederle la palabra a todos los que quieran. Y las preguntas, pues, veremos cómo las podemos integrar, ¿sí? Aquí en la entrevista. Gracias por la comprensión. No sé ustedes, pero a mí me parece impresionante ver esa resiliencia que tiene Jorge Glass después de todo lo que le ha sucedido. Yo veo ahí un hombre que realmente intentaron quebrarlo, pero que está allí con todos sus, ¿no? Lúcido y bueno, inspira de alguna manera, ¿no? Lo ve Ver esa fresco, fortaleza. refrescado, ¿no? ¿Perdón? Se lo ve refrescado, se lo ve con muchos nuevos ánimos. Así Y es, así es. eso da gusto. Sí, a pesar de todo, de toda la tiranía que ha sufrido, ¿no? Sí. Pero más que nada lo impresionante es la capacidad y el conocimiento que tiene sobre nuestro país y sobre este tema justo de la energía y del desarrollo que hemos perdido como país. Y el hecho de que él nos cuenta los programas y todo lo que se dejó preparado con una visión hacia el 2030 y que nada de eso se haya hecho, incluso se trató de destruir todo, pero todo con el objetivo de en algún momento privatizar, vender la hidroeléctrica, Coca-Cola Sinclair, se habló de los no sé cuántas fisuras que tenía y luego... Por favor, ya está otra vez con... Ya está otra vez, entonces terminamos ahí. Sí, a ver, todavía no lo oímos. Jorge, ¿está de vuelta? Sí, ahí está, de vuelta, qué bueno. Hubo un apagón, el micrófono, hay que habilitárselo, porfa. Perdón, se fue la luz. Lo suponíamos, sí. Disculpen. Al menos no es algo más siniestro, pensé que pasó algo más siniestro. No, qué barbaridad, se fue la luz. Perdón. No, gracias, no, tiene que perdonarse, en verdad, todos yo pienso que están siendo víctimas de estos problemas. Hemos visto varias personas, incluso en TikTok, que están los lives a cada momento, como mencionó usted, y no se pueden realizar por este problema energético, ¿no? Como estábamos conversando acerca de la crisis carcelaria y las masacres que usted lamentablemente tuvo que enfrentar dentro de la prisión. Nos quería contar algo acerca del asunto, me parece. Sí, que se ha transmitido muchas veces, poco más que yo estaba en una celda con jacuzzi y con televisión por cable, lo cual es absolutamente falso. Yo tuve que sobrevivir a 25 motines, 70 amenazas de muerte, no porque no hubiera más, sino porque dejé de contarlas. Y el constante atosigamiento y la tortura psicológica a la que era sometido, de que me iban a pasar al pabellón de máxima, que me iban a violar, que me iban a desguazar, tú sabes lo que es salir de tu celda y encontrar un tipo que se está suicidando en un baño de sangre, o salir corriendo en medio de balas, gas lacrimógeno, cabezas rodando y un largo etcétera de cosas, que algún día me tomaré la molestia de escribirlas para contarlas bien, para contarlas en orden. Una vez recogieron 26 fundas de excremento de la ventana de mi celda. Yo 2 años no pude salir de la celda, de los 3 años y medio que estuve en Cotopaxi, 2 años no pude salir por las amenazas de muerte. A las 2:30 golpeaba el sol cuando veía sol en Cotopaxi, en mi ventana, entonces yo me sacaba la camiseta, como Garfield me pegaba 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro para recibir sol mientras estaba encerrado. Claro, adentro me ensimismé, hice 2 maestrías, me gradué en Bribia Hebrea, año y medio, comencé un PhD que he dejado de lado, un proceso para ser candidato a un PhD. Y bueno, ahí fui sorteando la adversidad, mientras desgraciadamente en las horas de internet que tenía para estudiar, trataba de entender lo que pasaba en el Ecuador a través de una computadora, que era lo único que tenía para comunicarme en determinadas horas dentro de un régimen estricto de estudios. Lo que se vive en las cárceles es terrible. Ojalá que haya un baño de verdad. ¿A qué me refiero? El baño de verdad, lo acaba de decir la ministra de Energía, aquí no hay luz y no va a haber. Eso es un baño de verdad.
Ojalá que lo tenga el presidente Noboa, que está buscando por el mundo cárceles flotantes. Eso no va a haber tampoco, no va a ocurrir. Y si quieren construir una cárcel, en lo que la comienzan a construir ya se les acaba el gobierno. Así que lo más urgente es resolver los temas de seguridad y de la caja fiscal. Yo te diría que esa es mi síntesis, porque, por ejemplo, decir que mañana van a recuperar la producción petrolera, eso no va a pasar porque así no funciona. Eso requiere mucha inversión y tiempo. Aquí hay un tema que se está dejando de lado. Yo quisiera saber cuál va a ser el profesional o el servidor público que se va a atrever a aplatar el botón para apagar el ITT. Primero, para renunciar a los ingresos que deja esa operación petrolera, y segundo, porque va a destruir el campo petrolero, porque no es que esto es una llave como un granizado que se sirve y se cierra a antojo. Usted ya una vez que comienza la presión de las cavidades donde están esas bolsas de petróleo debajo de la tierra, cuando usted lo abre, tiene una presión natural, la producción es más, el costo de producción, de extracción es más barato al inicio por eso, porque hay una presión natural, y cuando usted interrumpe el desfogue de esa presión natural, desgraciadamente las estructuras internas del pozo se destruyen al interior debajo de la tierra. Así que yo quiero saber quién va a ser el servidor público que se va a atrever a hacer esto en este país, porque esa persona va a terminar presa en algún momento de la historia, porque va a destruir un acervo nacional de miles de millones de dólares que necesitamos en este Ecuador para el desarrollo. Mientras existan esas propuestas noveleras y demagógicas queriendo disfrazar determinados temas como una consulta popular ilegal y mañosa, el Ecuador no va a salir del subdesarrollo. Se requiere recursos para enfrentar todo esto y nuestro acervo nacional está en el petróleo, en el cobre, en el oro y la plata, por el momento. Totalmente de acuerdo. Ahora le vamos a dar paso a Jimmy, por favor. Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros aquí en L. Te hablo desde Berlín. Pasaste días tremendos en la cárcel con una pena injusta. Muchos migrantes apoyamos, muchos ecuatorianos apoyaron. Aquí incluso hicimos una manifestación grande en Suiza. Fuimos ecuatorianos. Ha sido algo maravilloso. Sí, frente a las Naciones Unidas a protestar porque no te han dado las medidas cautelares, etcétera. Ojalá que te tengamos algún día por acá. Visita, sería bueno hacer un encuentro con ecuatorianos, con tu persona. Hablando de esto, pero también hubieron personas que se creyeron las mentiras. Luego, con el tiempo, muchos han reconocido de que hubieron muchos montajes. Muchos de ellos han vuelto a creer en ti, pero hay otros que, a pesar de saber que digamos, que todo fue un montaje, siguen con la misma cantaleta de que es corrupto, que se merece haber estado en la cárcel, etcétera. ¿Qué puedes decir tú a esos ecuatorianos, a este 3 o 4 tipos de ecuatorianos, a los que siempre creyeron en ti, a los que dejaron de creer y volvieron a creer, a los que no creen, a los que siguen digamos, con esa manía de tomarse la venganza, el odio como cosa natural? En lo primero y en particular con los migrantes, bueno, tú sabes que soy ciudadano alemán, quiero ir pronto, pero no puedo salir del país por ahora. Tengo que cumplir con las medidas de presentación semanal en la cárcel cuando no hay motines. Primero, un mensaje de gratitud para los migrantes, porque no solo que me ayudaron, pero hasta de las medicinas, vitaminas, ropa para frío. Caramba, me emociona mucho saber que los que están más lejos, que la pasan difícil, porque muchos de ustedes son personas sencillas, me ayudaron siempre. Y no solo eso, mantuvieron con vida a mi madre. Yo nunca voy a acabarles de pagar eso. Mi vieja está viva porque fue alentada por todos ustedes, por los migrantes. Ella dedica 2 horas al día, al menos, para revisar los WhatsApp de los migrantes que le mandan todos los días. Y claro, yo tengo que sentarme 1 hora con ella, a ver cómo me va pasando un mensaje tras otro. Infinitas gracias, ¿no? Gracias totales a todos ustedes. En lo segundo, vamos a hablar de los temas racionales e irracionales. Primero empecemos por el principio, decía la abuela. Si yo me he robado algo, ¿a quién le robé? ¿Cuánto robé? ¿Y a dónde está lo que robé? Se gastaron millones de dólares y tendrán que responder judicialmente también en algún momento en el gobierno de Moreno buscando medio centavo mal habido de Correo de Glass. Solamente encontraron su propia corrupción, como el caso de INA Papers, o los paraísos fiscales allá de Delaware, no sé dónde, que tiene Carolina del Norte, donde tiene Lazo su dinero escondido. Tuvieron que demostrar mi inocencia. Cuando es al revés, pues tienen que demostrar que eres culpable. Las pruebas del caso Odebrecht se cayeron en Brasil, son todas nulas. Y todavía viene más, esperemos un poquito más. Son todas nulas. Ya están notificadas en el Ecuador. Entonces aquí te voy a hablar de un sistema de valores y antivalores. Hablemos de los que están en el medio. Los que dicen, chuta, ladrón, desgraciado, traicionó al pueblo, preso, cárcel, decapítalo, bien hecho, que se pudre en la cárcel. Intoxicado por los medios de comunicación. Imagínense lo que es mañana, tarde y noche, ladrón, 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 que no vuelva a correr, que no vuelva a correr, que no vuelva a correr, preso, Glass, preso, Glass, preso, Glass. Entonces tú dices, chuta, ¿no? Y el típico de la calle, por algo de estar preso, ¿sí o no? Así dice la gente. Yo me entregué por eso. Yo pudiera estar contigo ahorita en Berlín y me hubiera ahorrado toda la pesadilla que me costó hasta mi matrimonio. Pero no me quedé
para demostrarle a esas personas que fueron engañadas de buen corazón y que fueron engañadas por los medios de comunicación que Glass es inocente, que Correa es inocente, que mi movimiento político me respalda no por alcahuetes, que yo defiendo a Correa no por alcahuetes, sino porque somos gente honesta y decente. Y yo sigo siendo sujeto de los ataques más puercos, de los montajes políticos, de intentos de chantaje, de afectar a mi moral. Y lo único que no puede perder un revolucionario es la moral y la fe pública. Yo me debo a ustedes. Y yo, para demostrar que era inocente, me quedé y pagué 5 años injustos de cárcel. Así que esos ciudadanos que fueron engañados, yo les digo algo desde el fondo de mi corazón. Yo aprendí a perdonar desde la cárcel. Yo ya perdoné a todos los que me hicieron esto. No tengo rencor ni deseo de venganza en mi corazón. Si yo tuviera que elegir una causa como lucha de vida, yo elegiría evitar que nunca nadie más en este país sea perseguido jurídico-político. Porque mientras esta situación persista, no habrá democracia aquí en el Ecuador. No hay democracia real. Tu medio, anda a ver tú a Churuchumbi de Pachacuti, que asume la coordinación y ya le van a formular cargos en la fiscalía. Así estamos en el Ecuador. Mientras yo hablo contigo, está corriendo mi vida a riesgo. Yo comprenderás que mío mis palabras y no me hagas hablar más, por favor. Vamos a hablar de los odiadores. A esa gente hay que aprender a tenerle compasión. Cada vez son menos y ahí hay una cadena distinta de principios y de valores. Y te hago la siguiente reflexión. Primero, si todos votáramos con la cabeza, pues Trump nunca hubiera sido presidente de Estados Unidos, ni Bolsonaro hubiera sido presidente de Brasil, ni hubiera ganado un lazo. Pero lamentablemente las votaciones son emocionales, son instintivas y aparte con el bombardeo permanente de la prensa mediática hegemónica aquí en el Ecuador. Esta gente nos odia por ser lo que somos, revolucionarios. Si Glass quiere cambiar la matriz productiva, corrupto, ladrón. Glass quiere que disminuya el desempleo, Correa quiere erradicar la pobreza, corrupto, no puede ser, ladrón. Y muchos de ellos clase media nueva, clase media emergente, que se olvida de que era clase baja o que ya es clase baja y no se da cuenta. Porque así estamos ahora, pues. Si Quito factura menos de lo que se facturaba en el año 2014, en Quito hay más pobreza. Y es la capital de la República. Entonces hay personas que nos odian porque queremos luchar contra la pobreza, trabajar por la educación, y nos odian. Y como esta persona odiadora no quiere sentirse mal consigo mismo, normalmente debería ser haber un orden lógico. A ver, si Glass es corrupto, entonces lo odio porque traicionó al país. Y eso está bien, pero no al revés. Pues primero odio a Glass y para justificar mi odio y no sentirme mala persona, digo que es corrupto. Pero no hay prueba, no importa, sigue siendo corrupto. Y así estamos. Pero cada vez son menos. Y yo te repito, yo aprendí en las peores circunstancias a perdonar a todos y lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo perdoné a todos y es muy difícil perdonar al que no te pide perdón. Aquí hay mucha gente que estuvo en nuestro gobierno y que luego pasó a la justicia a crucificarme, como un Carlos Vaca Mancheno. Ya los perdoné. Yo por eso vivo en paz. Vivo angustiado por toda la persecución que todavía existe. Yo estoy acá en el Ecuador, pero de ahí hay que trabajar mucho en esa cadena de valores y mucho pasa también por el derecho a la verdad que debería imperar en los medios de comunicación tradicional. Así es, muchas gracias, Jorge. Yo quería primero mencionar, algunas de las personas que nos acompañan aquí en Zoom, ¿no? Está Pepe Quesada Coronel, está Juan García, Gladys, que tienes una pregunta y me gustaría leerla. Gladys da muchos saludos desde Suecia y pregunta cuánto genera en recursos económicos las hidroeléctricas al país anualmente. Esa es su pregunta. A la par también me gustaría saludar a Edmundo Albornoz, que creo que las preguntas de ellos pues ya se respondieron. Y bueno, también está Berito Orellana, muchas gracias por estar aquí, pero lamentablemente no tenemos tiempo para las miles de preguntas que tienes, lo siento. Habrá una segunda parte. Mira, esa es una pregunta muy importante y que la voy a ampliar un poquito más. ¿Cuánto generan de ahorro las hidroeléctricas por año? Y voy a pedirles que recuerden un poquito el famoso tema de Moreno de la mesa servida. ¿Se acuerdan? El presidente saliente, Rafael Correa, dice, queda la mesa servida. Primera respuesta, el ahorro estimado depende un poco del ciclo hídrico, es decir, la cantidad de agua. Las hidroeléctricas representan entre 1.000 y 1.300 millones de dólares al año, cada año. Líquido. Hagan de cuenta que la hidroeléctrica es una maquinita de imprimir dólares en un país que no tiene moneda propia. Y doy una respuesta un poquito más ampliada. Cuando se habló de la mesa servida, yo lo encaré a Moreno cuando comenzó con su discurso fantoche de la deuda, porque no sabe ni leer un balance, y eso sí es culpa nuestra, haber puesto de presidente a una persona que no sabía ni leer un balance. Digo, presidente, ¿quiere que le diga cuál es la mesa servida? 1.300 millones de dólares de ahorro anuales por las hidroeléctricas, 1.000 millones de dólares de utilidades de las empresas públicas que las cogimos todas quebradas, 700 millones de dólares de nueva producción petrolera del ITT, de la cual Correa no vio un centavo.
porque era para futuro. Y más o menos 800 que ahora van por encima de 2.000 millones de dólares por recursos naturales como el cobre y la plata y el oro en minería naciente, que ahora es una cosa, un boom extraordinario aquí en el Ecuador en ciertas provincias, es lo que dejó la Revolución Ciudadana, porque nuevo no hay nada hecho. La mesa servida representaban entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año para que gaste Moreno. Solo era de hacer el plan, de ejecutar el plan. No hicieron nada. Repartieron los hospitales para robar, las empresas eléctricas para robar, Petroecuador para robar y luego para privatizar. Yo dejé la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que la cogimos en quiebra y sin red de telecomunicaciones, como la segunda empresa más importante de telecomunicaciones en el Ecuador, facturando 1.100 millones de dólares al año y dejando 230, 250 millones de utilidades con la mejor red de telecomunicaciones de América Latina. Ahora factura 500 millones de dólares y está en pérdida y no puede pagar los sueldos. Y ya van a querer privatizarla. Reconozco que en el proyecto de ley emergente que envía el presidente Noboa a la Asamblea no hay nada de privatizaciones en buena hora, porque eso nosotros no lo vamos a permitir. Es más que es inconstitucional. Y repito, nadie sabe meter en un proceso de privatización en un gobierno corto de 15, año y medio, 17 meses, estaba equivocado, 17 meses. Así que eso es el ahorro anual. La mesa sí estaba servida, hicieron lo que era más difícil de hacer, que es romper y robarse todo, y estas son las consecuencias. Son 6 años de neoliberalismo brutal con alta dosis de corrupción. Esa es la verdad. Le damos paso ahora a Carlos Rivera desde Francia. Carlos, por favor. Sí, gracias, Jenny. Buenas noches, ingeniero Glass. Como dijo Jenny, los saludo desde Francia. Queremos cambiar un poquito esta última parte, ¿no? Nos enteramos a través de TikTok que usted tiene un nuevo cachorro. ¿Nos podría contar un poco acerca de él, su nombre, su raza y cómo ha sido de tenerlo en su vida, ¿no? La parte, queremos conocer un poquito de esa parte humana de Jorge Glass y verlo sonreír nuevamente. Bueno, deja ver si Manuela está por aquí. No es mío, la verdad es que mis perritos se quedaron con mis hijos, que sean Oreo y Capuchino, son 2 perritos que hay en la casa con mis hijos, yo vivo con mi mamá ahora, pero aquí hay una mascotita que nos dejaron, que es la mascota del programa de radio, que se llama Manuela, ¿no? Y es, ya me acuerdo la raza, no, creo que anda por aquí, ya voy a ver si se le encuentra, ¿no? Porque da guerra y durísimo, anda aquí corriendo por el estudio, a veces se cruza cuando estamos grabando o se cruza cuando estamos en vivo. Entonces es la mascota del equipo de trabajo, aquí somos aquí. Mira, esto del programa, si me permites compartirlo contigo, yo veo mucha juventud aquí. Yo ya fui entrevistador antes de entrar a la poli. Yo vivía de mi profesión, de ser ingeniero en telecomunicaciones. Yo tuve el privilegio de instalar redes de telecomunicaciones pues en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, por ahí los países que me acuerdo. Y yo vivía de mi profesión, pero yo trabajaba también en un canal de televisión y una vez faltó un entrevistador y me dice, ¿usted qué opina de todo? ¿Entrevista usted? Pues me dice, un canal UHF. Y ya pues hice la entrevista y me quedé con el programa 8 años. Se convirtió en un programa de opinión, de entrevistas progresistas, el único que ha habido en la historia del Ecuador. Y es el programa de televisión que me lleva a la política. A mí en el 2006 Pachacutic me pide ser binomio de Luis Macas y yo acepto. Pero en eso entrevisto a mi amigo Rafael Correa, mi amigo de la adolescencia, y me dice, Jorge, no, si yo voy a correr por la presidencia, tiene que trabajar en mi campaña. Bueno, orden, jefe. Me excusé con Pachacuti y fui a trabajar con Rafael, y aquí el resto ya un poco ustedes conocen la historia. Y un añito voy a ayudarte, le dije. Aquí estoy 16 años después. Y surgió la oportunidad, la propuesta de Radio Sonorama de que haga un programa de entrevistas. Yo no lo podía creer, me parecía mentira. Ya cumplimos 3 meses al aire. Es el primero en audiencia en redes sociales en Sonorama. Y me llena mucha emoción y alegría hacerlo, porque además hago entrevistas todas las mañanas, en la tarde mi propio programa de radio y foros como este que son emocionantes para mí. Y en la medida que trato de trabajar en otras cosas también para sostener a mi familia con lo que se puede, dado la precariedad que vivo por la persecución jurídica política. Mira, es que no solo destruyeron a Jorge Glass, o sea, fueron tan miserables que Moreno llamó a una empresa privada donde trabajaba mi entonces esposa para hacerla despedir. Mi hermano, que era un abogado laboral patronal, es un abogado laboral patronal, pero muy exitoso, llamaron empresa por empresa de sus clientes del sector privado para que dejen de contratar sus servicios. Mi hermana, que había retornado de España, igual la persiguieron, tuvo que regresarse a vivir a España otra vez. O sea, la destrucción fue total. Me quitaron la pensión vitalicia. Yo vivo gracias a la cooperación de militantes, compañeros de lucha, del mismo Rafael, de mi partido, movimiento político. Y ha sido bastante duro, ¿no? Porque me toca volver a empezar. Ya no tengo 30 años, pero tengo mucha energía y mucho entusiasmo. Yo creo que eso puede solventar las otras cosas. Y de ahí son baches de la vida. Este me tocó muy grande, pero tengo mucho entusiasmo a hacer las entrevistas, ojalá que vaya de largo, que sea un proyecto exitoso y que me permite generar opinión y que esté al aire para variar una entrevista de un actor que es claramente técnico, político y progresista. Yo no oculto mi orientación política ni mi filiación política, sería además estúpido hacerlo. Yo soy el vice de la Revolución Ciudadana, gracias a ustedes. Y aquí estoy de largo, ya yo me voy a dedicar a esto, es una decisión de vida.
dedicarme a luchar con ustedes el resto de mi vida. Así es, aquí estás de largo con esa resiliencia y esa fortaleza que es envidiable realmente. Bueno, para nosotros también es emocionante y nos alegra mucho que estés aquí con nosotros, que hayas estado aquí con nosotros. Queremos decirte también que este es tu espacio. L es tu casa, cuando quieras, aquí estamos, con el corazón abierto. Y bueno, como vamos ya cerrando, en honor a tu tiempo, queríamos pedirte pues una especie de mensaje final para nosotros como ecuatorianos que estamos fuera, para nuestra audiencia que nos está viendo desde Facebook, desde YouTube, etcétera. ¿Qué nos dice Jorge Glass? Quiero dejarles una reflexión más que un mensaje. Perdimos, el Proyecto Progresista perdió las elecciones por segunda vez, cual nos debe decir muchas cosas, pero esa es la historia de las revoluciones. Y además, en nuestro caso, revolución ciudadana, de paz, de amor, nada de violencia. En las revoluciones hay triunfos, hay derrotas, hay cumbres y hay abismos, hay presos y también hay muertos, hay perseguidos. Eso nos dice la historia y se vuelve a repetir una y otra vez. Pero también les digo que para eso estamos los revolucionarios, para luchar, caminar, avanzar, vencer, retroceder, caerse, volverse a levantar y volver a luchar. Eso hace un revolucionario. Yo soy un revolucionario. Yo sigo luchando, me caigo y me levanto porque están ustedes. Si no, no tendría sentido, porque esto es una lucha colectiva. Entonces, esa es nuestra esencia. Triunfar, perder, luchar, reivindicar, trabajar, levantarse, caerse y volverse a levantar. Por eso somos revolucionarios. Y toca seguir hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, ingeniero Glass. Tenemos unos mensajes de apoyo que hemos recibido a través de una retransmisión de TikTok. Tenemos alguien que se llama Peciali que dice, siempre revolucionario con Jorge Glass, verdadero revolucionario hasta la victoria siempre. Mariana, vamos adelante, sigamos y será para poder ilustrar a la gente. Ecuador Informativo, apoyo a nuestro eterno vicepresidente Jorge Glass. Tenemos Ninosca, el pueblo está con usted. Hay un montón de mensajes, no puedo leerlos todos, entonces es definitivamente muy positivo. Obviamente toda la gente está aquí para apoyarle también. Les queremos agradecer, le quiero agradecer yo personalmente por su entereza, por su integridad, por su fuerza, porque yo pienso que a muchos ecuatorianos nos ha dado esperanza de lucha, una fuerza que es necesaria para todos los que no estamos en el país, pero también para los que están en el país, porque si usted pudo resistir, los demás vamos a poder también. Entonces es un ejemplo a seguir, en verdad, en términos de la resistencia. Muchísimas gracias por eso. Voy a agradecer a toda nuestra audiencia que ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos. El L es el Enlace Latinoamericano-Europeo. Es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores del Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Y es gracias al apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios que podemos llevar a cabo este trabajo. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esta familia y a todos los que nos han seguido hoy. Estamos de vuelta otra vez el sábado con otro programa. Siempre tenemos nuevos participantes, nuevos ponentes. Muchísimas gracias, ingeniero Glass. Le agradecemos enormemente por su tiempo y por compartir sus experiencias, muchas las que son realmente dolorosas, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Un abrazo para todos. Sigan con esta iniciativa. Háganlo con el mismo entusiasmo que he visto el día de hoy. Y como dijo Tupac Katari, volveremos y seremos millones. Un abrazo para todos. Gracias.